Genaro García Luna es reconocido por ser uno de los exdirectores de las agencias de seguridad e inteligencia en México, pero que desde su cargo tuvo nexos con cárteles mexicanos para protegerles valiéndose de su posición en medio de una red de corrupción policial. En esta primera parte te cuento su vida y cómo trabajó con dichas órdenes criminales. Sean todos bienvenidos a Narraciones Criollas. Genaro García Luna nació en la Ciudad de México el 10 de julio de 1968. Este personaje se graduó en los años 90 en la Universidad Autónoma Metropolitana y realizó una especialización en formación de seguridad pública en el CISEN. Por ese entonces, Jorge Tello Peón encabezó un reclutamiento de jóvenes egresados de universidad para que formaran parte de la administración gubernamental de inteligencia del país. Y en esto fue reclutado nuestro protagonista, a quien le decían la metralleta, porque era tartamudo. García Luna no había podido alcanzar su sueño de ser policía judicial federal, porque reprobó los exámenes, pero se conformó con entrar en el CISEN y volverse un experto en intervenir comunicaciones. Según algunos dicen que era muy talentoso en ello, pero que era lo único bueno para lo que era, porque para las demás cosas era bastante mediocre. Ya casi después de una década de laborar en el CISEN, García se incorporó en 1999 a la Policía Federal Preventiva creada en ese mismo año. Luego esta PFP se integró a la Policía Federal de Caminos, una brigada militar de la Armada y elementos formados en el CISEN, los cuales se incorporaron a la Coordinación de Inteligencia encabezada por nuestro protagonista. Esta coordinación era la entidad responsable de generar información sustantiva para poder combatir el crimen, llevando a cabo operaciones basadas en información de inteligencia contra los delitos que se cometían. En diciembre del 2000, aún como coordinador de inteligencia de la PFP, Luna recibió la invitación de una convocatoria para reestructurar la policía judicial y en este concurso García fue nombrado como director de planeación y operación de la Policía Judicial por el entonces procurador. Ya para septiembre del 2001, durante el mandato de Vicente Fox, se ordenó la creación de la Agencia Federal de Investigación, o la AFI, y en esta fue nombrado García Luna como su titular. Aunque por esta época más adelante testimonios de criminales ante los jurados en los Estados Unidos, se dijo que todos los niveles de la Policía de México tenían conexiones ilícitas con el tráfico de drogas, pero la que más fue señalada fue la AFI bajo la dirección de Genaro García. Y a esta se le acusó de revelar a los narcotraficantes los nombres de testigos protegidos para que fueran liquidados. Sumándose a estas acusaciones de expedientes de narcotraficantes relacionados con la organización de Guzmán Loera, pero no como autoridades investigativas, sino como cómplices. Unos años después de su nombramiento como jefe de la AFI, en diciembre del 2006, con la llegada de la administración del presidente Felipe Calderón, Luna asumió el cargo como titular de la Secretaría de Seguridad Pública y en los primeros 5 años de la gestión de García, frente a la SSP, el estado de la fuerza de la Policía Federal se quintuplicó. A pesar de que para García Luna todo estaba yendo presuntamente bien con sus cargos en el gobierno, la revista Forbes le incluyó en la lista de los 10 hombres más corruptos de México en el año 2013, aunque un par de años antes de esto, en el año 2010, la escritora y periodista Anabel Hernández, en su libro publicado en el 2010, Los Señores del Narco, acusó a Genaro de ser un fuerte colaborador del Chapo Guzmán y el Mayo Zambada en el cártel de Sinaloa, aunque por esto la autora declaró abiertamente que García Luna la amenazó de muerte por su labor periodística. La cuestión con el liderazgo de Luna en las entidades de seguridad en las que estuvo fue que se tachó de falsa en medio de una supuesta guerra contra el narcotráfico en las administraciones de Vicente Fox y de Felipe Calderón, la cual en vez de contrarrestarla, estas entidades se dedicaron a ser garantes de protección encabezados por Genaro García. De hecho, se narró que el funcionario llegó a afirmar que no había más salida que dejar que el Chapo operara libremente y que pusiera orden a otros grupos criminales, ya que así al gobierno de turno
le resultaría más fácil negociar con un solo cártel que con 5. El problema es que esto terminó en una cruenta guerra narcotraficante. Cuando se dio la primer fuga del Chapo Guzmán por allá en el 2001, se dio a la luz que las investigaciones realizadas por la PGR y la PJF se volvieron una farsa. El servilismo de García Luna lo volvieron un hombre adecuado para conducir las investigaciones sobre la fuga del capo de la prisión de Puente Grande, dejando todo esto sin culpables reales a los cuales señalar. Tiempo después, en la infructuosa guerra contra el narcotráfico, el gobierno impulsó el cambio del nombre de la AFI a Policía Federal Ministerial. Aunque a pesar de que la PGJ estaba convencida de que la AFI liderada por García Luna fungían como brazo armado de la Federación, esa asociación narcotraficante del Pacífico, los agentes de la AFI parecían incastigables. Cuando Luna llegó a la AFI y luego a la SSP Federal, la práctica de la tortura se volvió a instalar de lleno, sobre todo con personas inocentes, ya que con los que sí eran culpables ellos llegaban a un arreglo monetario. Era bien sabido que los jefes de la AFI servían a la Organización del Pacífico y en estas, a muchas de las bandas secuestradoras que servían al cártel o estaban vinculados con sus miembros. El grupo de secuestradores más grandes a las que se le adjudicaron los plagios de mayor impacto se le señala de ser auspiciada y protegida por Genaro García. Esto fue respaldado con pruebas contundentes. A estas células se les atribuyeron más de 200 secuestros y varios homicidios. En estos actos criminales se levantaban delincuentes que se entregaban a la justicia o eran atrapados y decidían declarar lo que sabían de la corrupta criminalidad en la policía. Un caso renombrado fue que en noviembre del 2009 se encontró muerto el testigo protegido Rambo III, el cual era el hijo del rey Zambada, el hermano del Mayo Zambada, en una casa de seguridad de la PGR donde se supone que era custodiado por las autoridades del gobierno de Calderón. El hijo del rey Zambada había estado dando prolíficas declaraciones a la PGR sobre la corrupción de las oficinas de García Luna, pero la cuestión con esto fue que el escándalo sobre su conveniente muerte se apagó pronto. Esto en medio de versiones oficiales de que él presuntamente se suicidó, pero muchos no creyeron esta versión. Tiempo después de esto, para mitades del 2010, el FBI informó que tras 2 años de guerra entre los narcos por el territorio de Juárez, el cártel de Sinaloa ya tenía prácticamente el control de dicha plaza. Este anuncio del triunfo de Sinaloa coincidió con la salida del ejército mexicano de ese lugar y con la entrada de la Policía Federal de la SSP a patrullar las calles de Ciudad Juárez. Sumado a que tras la llegada de los elementos de Genaro García, la violencia en esa zona del país creció a niveles que nunca se habían visto. Después de muchos años de vivir en el terror que había ejercido García Luna y todo su equipo, a inicios del 2011 varias organizaciones civiles cansadas de la impunidad rompieron el silencio. En esto, un sacerdote de Oaxaca, director del albergue Hermanos en el Camino, que ofrecía ayuda humanitaria a los migrantes, acusó a García de proteger a bandas de secuestradores de migrantes. Este sacerdote también aseguró que recibió amenazas de muerte por parte de nuestro protagonista, lo mismo que sufrieron otros líderes sociales críticos del jefe policíaco, que durante mucho tiempo guardaron silencio ante el temor de ser liquidados. Varias fueron las familias mexicanas que perdieron un familiar en medio de la guerra del narco. Por esto, en mayo del 2011, en el Zócalo de la Ciudad de México, se hizo una marcha para reclamar por la destitución de Genaro García Luna, en donde una multitud de miles le exigieron al presidente Calderón la renuncia de Luna para que así no hubieran más muertes. Pese a este clamor multitudinario, Felipe Calderón decidió permanecer en silencio y no solamente no despidió a García Luna ni pidió su renuncia, sino que se instauró el Día de Policía Federal. Ese día García emitió un peculiar discurso donde aseguró que en tiempo récord se logró construir una institución con estándares internacionales. El problema con García Luna es que nadie lo evaluaba y durante los sexenios no se le aplicaron los exámenes de confianza porque se argumentó que él contaba con un puesto administrativo y no con uno operativo. En medio de las denuncias a García Luna, Edgar Valdez, alias La Barbie,
lugarteniente Arturo Beltrán Leiva, cuando fue capturado reveló por medio de cartas y confesiones que Genaro García, cuanto menos desde el año 2002, primero en la AFI y luego en la PFP, recibió dinero de él, del narcotráfico y de la delincuencia organizada. Valdés narró que se debía hacer mención a esto pese a los antecedentes que ya tenía Luna, los cuales se encuentran en diversas causas penales y de los que el gobierno de Norteamérica ya tenía conocimiento. Ante estos señalamientos, García Luna respondió de inmediato que estas acusaciones eran falsas y que no eran creíbles porque venía de un narcotraficante. Por su parte, la oficina del presidente guardó silencio y nunca negó lo que la Barbie dijo. Otras fuentes de información dijeron que en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, el Mayo, el Chapo y los Beltrán Leiva llegaron a sobornar a funcionarios de diferente nivel. Por ejemplo, cuando era director de la AFI durante la administración de Fox, Luna recibió $3 millones en sobornos recibidos a manos del rey Zambada. Por esto, durante la guerra entre el cártel de Sinaloa contra el Golfo y los Zetas, la AFI fue un brazo armado del Mayo, el Chapo y los Beltrán en más de una ocasión. Se dice que presuntamente durante el sexenio de Calderón, el propio presidente recibió millones de dólares en sobornos cuando públicamente afirmaba luchar en contra del narcotráfico. Aunque Calderón desmintió tajantemente esto, el gobierno estadounidense no desmintió la acusación porque recibieron esta información de testigos colaboradores importantes del Departamento de Justicia. En declaraciones posteriores, el rey Zambada, como testigo del gobierno gringo, afirmó que en el 2007 le entregó directamente a García Luna $5 millones en efectivo y aseguró que el mismo Genaro aceptó $50 millones de Arturo Beltrán y la Barbie. Por esto, al final, la SSP de García Luna y la Policía Federal llegaron a estar tan compenetradas con el cártel de Sinaloa que presuntamente se volvieron sus clientes, en donde les compraban droga que luego los propios mandos de la Policía Federal vendían por su cuenta. En esto, fuentes del gobierno de los Estados Unidos aseguraron que su servicio de inteligencia monitorearon propiedades de García Luna y realizaron escaneos satelitales en búsqueda de dinero y lograron así localizar en una de las propiedades $15 millones. Sumado a esto, desde diciembre del 2010, muchas voces de líderes ciudadanos le estaban acusando de tener vínculos con el narcotráfico, pero esas personas eran amenazadas de muerte por cuestionarlo y por poner en peligro sus intereses. En el caso de la ya mencionada Anabel Hernández por escribir sobre él en sus libros, a ella y a su familia le hicieron diferentes atentados. Tanto así que a mediados del 2019, un funcionario del gobierno estadounidense le confirmó a esta mujer que desde el 2010, un grupo de policías corruptos que contaban con un plan para acabar con su vida. Durante el tiempo en el que Luna ejerció su cargo como secretario de Seguridad, tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos. Bajo el auspicio de García, un conglomerado familiar que operaba en distintos países, obtuvo 30 contratos con diferentes órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de $750 millones. El actual gobierno de México logró identificar esta red de corrupción y en consecuencia le incluyeron en la lista de personas bloqueadas y le denunciaron ante la Fiscalía General de la República en diciembre del año 2019. Hasta aquí la primera parte de la historia sobre Genaro García Luna. Recuerda ver la siguiente parte de mi canal y te invito allí para que lo veas y no te pierdas cómo terminó capturado y qué cosas más testificaron sobre él en su actuar criminal. Espero que te haya gustado el video. Recuerda dejarme tu like y tu comentario y no olvides ver nuestro contenido aquí en Narraciones Cloyas.